Hace unos meses, Jesús Quintero dijo: después de tantos años he llegado a la conclusión de que la entrevista es conducir al otro, gentilmente, a lo que es. Pues amén. Hora 25. Aimar Bretos. Buenas noches. Sé que no voy a cambiar el mundo. Lo sé. Sé que mi voz no va a transformar en amor el egoísmo que existe en el corazón de los hombres. Yo no tengo soluciones para el problema del paro. Yo sería incapaz de establecer una regulación adecuada de la propiedad. Pero sé que la pobreza, esa pobreza que obliga a vender la libertad para sobrevivir, es un destino que desfigura la vida de muchas personas. Definitivamente no tengo soluciones. Soy solo un soñador que siembra la noche de palabras. Soy solo un loco que expresa el dolor del mundo con las imágenes de un mal sueño. Jesús Quintero, el loco de la colina, el hombre que hizo magia con la radio, la voz, los silencios. Quintero ha muerto esta tarde dejando un boquete enorme en la memoria sentimental de un país que creció escuchando sus preguntas y esos silencios desconcertantes que conseguían descolocar al entrevistado hasta que el entrevistado se ponía a hablar, creía que tenía que hablar ya por puro nerviosismo, viendo que Quintero se callaba y el entrevistado terminaba diciendo lo que había intentado callarse. Yo hago silencio, pero no es un silencio emocionado, no hay que olvidar. El silencio nunca lo he utilizado de una manera táctica como los psicoanalistas o como los confesores, ¿no? Sino es encontrarte con el otro, saber el otro en tus ojos, en tu mirada, que no utilizas el micrófono como una picana o como un instrumento de tortura, que lo que quieres es que se sienta libre. Yo he visto a generales sudar después de un silencio, ¿no? Tanto en la televisión como en la radio, ¿no? Pero el silencio sí, para mí ha sido clave. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El loco de la colina existía gracias a su audiencia, a sus oyentes. No sé para quién hablo ni quién me escucha, y en ese justo momento alguien puso de fondo el de Full on the Hills de los Beatles, y ahí es cuando dije: me siento como un loco en una colina, y a partir de ahí los oyentes llamaron y me bautizaron como el loco de la colina. Pero al loco era precisamente el micrófono el que lo salvaba de la verdadera locura. En este micrófono donde estoy, este micrófono me curó de la locura, porque en este micrófono muchas noches volaba sobre el nido del cuco. Lo contaba aquí en una entrevista en la SER, que también fue su casa, la casa del loco de la colina, por la que pasaron algunos de los personajes más importantes del momento en cada momento. Isabel, ¿tú vives del recuerdo y para el recuerdo? Soy muy realista. Ahora mismo vivo del recuerdo de mi marido, por supuesto. Como Isabel Pantoja en su primera entrevista tras la muerte de Paquirri, el silencio, el cara a cara con sus invitados, las reflexiones, las miradas, la emoción. Y eso de nunca más, ¿sabes? Ante una cosa que te llega tanto, es muy fuerte, es muy fuerte. Tremendo. Pero la vida es así. Sí. También la vida es así, también es alegría y llanto, ¿no? ¿No has perdido la alegría de vivir? No. La entrevista era su género en radio o en televisión, donde Rocío Jurado hablaba así en su última entrevista unos meses antes de morir de cáncer. Pero entre sus invitados más famosos están personajes para la mayoría anónimos. El autor de esas 5 muertes ha dicho que usted no fue. Sí, después, él y otros varios. Todos saben que usted es inocente. Sí, claro, ¿saben? Los jueces... Sí, hasta el ministro sabe que no tengo nada que ver. En la propia cárcel, como en el programa Cuerda de Presos o en Platón el Loco o en Ratones Colorados, a Quintero le fascinaba la cárcel. No sé por qué. Quizá porque creo que todos somos inocentes hasta que nos cogen. Siempre me atrajo ese mundo un tanto sórdido y violento, en el que rigen otras reglas y otro código de valores oculto a la sociedad
por un espeso muro. Lo contaba así en Memorias del Loco, memorias a las que seguiremos acudiendo para encontrarnos con su forma única de encontrarse con su audiencia. Pues tengo 3 minutos, ¿para qué? Para hacer un Para decir adiós. Pues tú por allí, yo por acá, y nos encontraremos en otro momento, ¿no? Jesús Melgar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jesús Melgar es periodista, empezó aquí en la SER en los 70, es autor del libro El Loco, biografía de Jesús Quintero, fue su subdirector en El Loco de la Colina. Jesús, ¿cómo era trabajar con él? Una locura, nunca mejor empleado la expresión. Era una locura creativa, una locura de cambios, una locura de originalidad, y en cierta manera para mí fue el descubrimiento a un universo nuevo, con personalidades que oscilaban en una horquilla que iba desde un premio Nobel hasta la primera vez que un travesti abría un micrófono para lanzar su mensaje o su punto de vista o su opinión. Un gran aprendizaje, sobre todo. ¿Cómo salía él de esas entrevistas? A veces con silencio, a veces con mucho arte, otras veces dejando salir la impronta del andaluz cateto de pueblo que tenía, que es cuando realmente ahí sí que ganaba en diversión y en diversidad, y realmente en cierta manera pues dando a conocer vericuetos distintos de vidas privadas que no conoceríamos de otra manera, ¿no? ¿Y los entrevistados cómo salían de las entrevistas? ¿Eran conscientes del revolcón que se habían dado? Bueno, a veces era revolcón, otras veces era plenitud. En cierta manera yo creo que salían contentos y sobre todo satisfechos, porque si algo teníamos realmente tanto en La Colina como en El Perro Verde o posteriores programas era sensibilidad con aquellos a los que invitábamos a que compartieran con nosotros sus secretos, ¿no? ¿Le quedó alguna entrevista por hacer? ¿Alguien que él deseara y no consiguió? Especialmente tenía dos astillitas clavadas. No he podido entrevistar a ningún papa, y mira que lo quisimos intentar con dos, y sobre todo otra espinita clavada era la ausencia continua, pese a nuestros ruegos, de Fidel Castro ante el micrófono. ¿Y no lo consiguió? No lo conseguimos, no. ¿Era muy diferente el loco de la radio y el de la tele? Pues no, era bastante parecido, porque en cierta manera él hacía caso a esa especie de dualidad que era el loco y Quintero, Quintero y el loco. Quintero quería ser el loco, y el loco a veces dejaba aflorar al Quintero, ¿no? ¿Tenía tanta mala leche como parecía? Oh, no, en absoluto. Solamente era, en cierta manera, una pose ante el micrófono o la cámara, pero luego tenía mucha ternura y sobre todo tenía capacidad de observación de detalles pequeños que constituían un asombro casi infantil en él, ¿no? ¿Os explicaba él lo que iba a hacer ante una entrevista o vosotros erais los primeros que alucinabais? No, teníamos una mecánica. Él ciertamente fue el que empezó a valorar el trabajo del guionista. En nuestro país lo pagaba bien, 1.000 pelas el folio, entonces yo creo que no lo cobraba ni umbral. Pero claro, ahí teníamos en la nómina una cuadra muy importante, entre otros, pues de Javier Riollo a Raúl del Pozo, o había ahí una playa de escritores y entrevistadores formidables. Entonces hacíamos una entrevista al uso con cuestionario, y de ese cuestionario luego Quintero se sentaba horas antes del programa, seleccionaba las que les parecía, la ordenaba a su manera y la interpretaba reinterpretando otra vez, con perdón de la redundancia, reinterpretando la pregunta a su manera. ¿Y cómo era escribir para Quintero? Pues un suplicio, porque era muy exigente, pero claro, en el momento que ya le cogían la clave al personaje, ya en cierta manera, bueno, pues te sentías consolado, porque sabías que ese texto iba a estar perfectamente pronunciado y dicho en antena, ¿no? Que iba a ser estupendamente defendida esa pregunta, ¿no? Él era consciente de su figura, de lo que significaba, de la revolución que estaba siendo su estilo para la historia de la radio y de la tele en España. ¿Él era consciente? Al principio no, pero luego ya con el paso del tiempo sí se dio cuenta de que efectivamente era un innovador, que había roto con viejas hechuras de la radio de la dictadura, que estábamos en un tiempo de cambio que él propició a través de su manera de entrevistar y de a quién entrevistaba y elegía. En fin, luego ya sí fue consciente
de que efectivamente estaba creando escuela, y ya le gustaba que le dijeran que había personajes quinterianos, igual que había personajes pues de Buñuel o algo así por el estilo, ¿no? ¿Recuerdas alguna entrevista que para él fuera especial? Que pasados los años dijera, aquella fue mi entrevista. Sí, hay dos. Yo creo que hay dos personajes, y dos personajes no excesivamente populares, pero que sí creó el tal clima alrededor de ellos, que salieron unos magníficos ejemplos de respuestas. Fueron Albeni de Cádiz, cantador flamenco, pero que luego descubrió una beta de narrador de historias maravillosa, y Silvio, el rockero sevillano. Esas dos fueron para él, en cierta manera, el sumum de la creación de clima. Pero por otra parte, por ejemplo, le encantaba presumir de que había puesto a rezar el Padre Nuestro en latín a la pasionaria, por ejemplo. Menudo momento. Jesús Melgar, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hora 25. Aimar Bretos. Leandro Izquierdo, periodista de Ser Sierra de Cádiz. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Estás ahora mismo frente a la residencia en la que ha muerto esta tarde Quintero. Sí, aquí justo a las puertas de esta residencia Nuestra Señora de los Remedios en Ubrique, donde sigue sin haber movimiento, sigue el hermetismo. Otros compañeros de otros medios de comunicación están aquí personados también. De hecho, ahora en la residencia, os sitúo un poco, estamos en la Sierra de Cádiz, en un pueblo maravilloso en Ubrique, una residencia imponente, grande, con una terraza, con unos jardines señoriales que impide que veamos en el interior. De hecho, Aimar, incluso han apagado hasta las luces de la entrada del hall para que no se vea nada. Solo vemos a lo lejos un atisbo de otros ancianos, otros residentes que están dentro, están internos, pero sin noticias del fallecido, el desaparecido Jesús Quintero por el momento. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pocas veces hay tanto consenso en la dimensión de la leyenda como en este caso. Pues lo cierto es que sí, y es que Jesús Quintero, como estáis diciendo, era extremadamente popular, lo fue gracias a su trabajo en la radio y en la televisión, y decimos que fue popular y que trascendió también gracias a un estilo y a una conexión con los oyentes. Quizá las generaciones más jóvenes recuerden las entrevistas, las últimas entrevistas, muchas de ellas virales, antes incluso de inventarse este término, pero su trabajo viene de mucho antes. Él comenzó en Radio Nacional, saltó a la cadena SER, estuvo en Canal Sur, en Televisión Española, Telemadrid, tratando temas políticos y sociales también. Habló de la dictadura argentina, entrevistó a las madres de la Plaza de Mayo, a dirigentes políticos, actores, actrices, y lo hizo siempre con un estilo muy característico que habéis descrito, el silencio, la entonación, que cambiaron esa forma de entender lo que es el género de la entrevista. También creó nuevos formatos, como El Perro Verde o El Loco de la Colina, títulos que después la gente ha usado para referirse a él mismo. Ha escrito libros, novelas, algunos junto a Antonio Gala, fue uno de los grandes defensores e impulsores del flamenco fuera de nuestras fronteras, y en su currículum destacan pues premios Ondas, la Antena de Oro, Medalla de Andalucía, el Premio de Periodismo Rey de España, y está considerado, yo creo, que el gran entrevistador, que detestaba, por cierto, Aimar, dar entrevistas. Efectivamente, y mira que lo hemos intentado todos, ¿eh? Jordi Évole, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Tú que de entrevistas sabes un poco, ¿qué lo hacía único a él, a Quintero? El arte, la personalidad, el creerse que la comunicación, más allá de que pueda ser por la radio o por la televisión, que a veces son considerados géneros menores, no nos engañemos, él los elevaba, porque él cuidaba de una manera exquisita pues todo lo que era la ambientación de una entrevista radiofónica o lo que era la ambientación de una entrevista televisiva, y le daba mucho valor, por ejemplo, al equipo, en este caso sobre todo a los guionistas. Pero él sí tenía que, por ejemplo, contratar al mejor director de arte que había en el cine español para crear un set de televisión, lo hacía. Cosa que, digamos, que ahora no se estila demasiado en televisión. No. ¿Tú qué recuerdo tienes personal de Quintero? Pues recuerdo las últimas veces que le vi en su casa, ahí en Huelva,
Yo, como tantos otros, quería entrevistar a Quintero, y como no podía, pues me conformaba con ir a verle y pasar la tarde allí con él. Y eran tardes tremendamente divertidas, muy enriquecedoras, y que además Quintero a mí me engañó muchas veces, en el sentido de que yo salía de allí, de su casa, con el convencimiento que a la próxima iba la vencida. Esa vez sí se iba a dejar, ¿no? Sí, pero de una manera, o sea, yo me lo creía, pero llegaba a la redacción yo eufórico, le decía a los compañeros y compañeras, esta vez ya sí, esta vez, la próxima ya veréis que sí. Y ellos me miraban como diciendo, pero ¿cómo puede ser tan iluso? Alma de cántaro. Además, creo que te la ha colado ya varias veces. Claro, pero creo que hacía muy bien, ¿no?, concediendo entrevistas, porque yo creo que las leyendas tienen que cuidarse. Jordi Évole, un abrazo. Otro para ti, Aimar. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más.